virus, ¿no? Marta Cabrera es neumonóloga, ya está en comunicación con nosotros. Marta, te agradecemos muchísimo este tiempo. Andrés Lerner, Lucila Antín, te saludamos para hablar de todo esto. Entiendo que vos atendés pacientes post-COVID y me parece interesante porque es una etapa de la que no se habla tanto. ¿Qué pasa en ese periodo después de haber tenido la enfermedad? Bueno, ante todo, buenos días y muchas gracias por la invitación. Como vos bien decís, se habla mucho del momento más crítico del paciente, que es cuando está cursando la enfermedad en forma aguda, y no se habla del después. Y requieren también mucha atención. La mayoría de estos pacientes, por suerte, revierten de una manera rápida en un periodo de 2 a 3 semanas. Pero lo importante de todo esto es que el paciente tiene que ser visto en forma multidisciplinaria. En general, ustedes me escuchan bien, ¿no es cierto? Sí, perfecto. No, si no me paran, por favor. Perfecto. Los órganos, puede tomar cualquier órgano. Es un virus que puede comprometer a cualquier órgano. Y la realidad de todas las consecuencias y todas las secuelas, todavía es un poco pronto para decirlas. No pasó el tiempo suficiente y estamos en cierta etapa de oscuridad. Podemos sí tener una proyección, pero no podemos tener certezas, porque todavía nos falta tiempo. Claro. Lamentablemente, en este tsunami que le pasó al mundo. La mayoría, como les decía, revierten en forma, los que cursaron un COVID leve, que estuvieron en su casa, revierten en un periodo de 2 o 3 semanas. Hay otros pacientes que pueden llegar de 3, 6 hasta 1 año en rehabilitarse. ¿De qué depende? De la gravedad, del órgano que se afectó, de cada paciente. Porque hay una cosa que es idiosincrática de cada persona y no todos respondemos iguales a nada, en ninguna enfermedad. Los órganos más afectados, si bien cualquier órgano puede ser afectado, es el pulmón, es una enfermedad que se manifiesta con síntomas respiratorios claros, neurológica por la falta de gusto y olfato, y corazón. ¿Sí? Estas, en forma preliminar, mientras el paciente está internado, se ve medianamente cuál es el órgano que puede ser más afectado. Sí. De todas maneras, todos los pacientes tienen que tener en un primer comienzo una visión multidisciplinaria, y más si estuvieron internados. Se desnutrieron, perdieron masa muscular. Y un detalle que va para los dos grupos es la gran angustia que presentan estos pacientes. Claro. Por eso también tienen que tener un apoyo psicológico. Claro. Alguien que en algún momento los pueda sostener, porque todos manifiestan una gran astenia, un gran cansancio, lo que se llama el síndrome post-COVID. Claro. Un gran cansancio, los angustia, se asustan, creen que esto va a quedar de forma permanente. Hay distintos estudios, se está trabajando. La rehabilitación es esencial, tanto en la parte respiratoria como en la parte de olfato y gusto. Marta, con respecto a eso, ¿sabés que circuló en los últimos días una noticia que mencionaba justamente esto? No solamente la falta de olfato, sino el quizás sentir algún olor que el resto de las personas, suponete, ¿no? Estás compartiendo un ambiente con personas que no tuvieron COVID, claro, y sentís un olor que el resto de las personas no sienten y digamos que, por así decirlo, no existe. ¿Eso también forma parte de la secuela? Y gustos distintos. Y gustos distintos, o sea, sienten como un gusto distinto. ¡Qué loco! No solo un olfato distinto, sino un gusto distinto. Y los angustia horrores, los angustia mucho. El paciente se siente muy mal de oler distinto, de sentir un gusto distinto o de no oler. Claro. Lo sumen, porque aparte creen que es permanente, entonces lo importante es que se rehabiliten, porque la rehabilitación lo que permite, que de esto se encargan las fonoaudiólogas,
tanto también en la parte deglutoria, olfativa, gustativa, en irlos rehabilitando e ir rehabilitando todas estas células para que vayan tomando su camino normal. Saber que a veces puede pasar lo que ustedes estaban comentando, que sientan un gusto distinto, un olor que no existe, que va y viene, pero que de a poco se va a ir mejorando. Claro, igual que esto que decís es lo de fantosmia, ¿no? Lo de sentir olores distintos, gustos distintos. Y de hecho sentí, porque escuchaba una persona que tuvo COVID que decía que le sentía olor al agua. O sea, sentís olores que no existen efectivamente. Sí, olores que no existen o gustos. A mí me han dicho, el chocolate no tiene el mismo gusto. Claro. ¿Y esto cuánto tiempo puede durar? No solamente lo de la fantosmia para quien le toca, sino las otras secuelas, por ejemplo, el cansancio físico permanente. ¿Cuánto tiempo puede pasar hasta que nos recuperemos del todo? Este cansancio post-COVID en general dura entre 2 a 3 semanas. Sí. Puede prolongarse 3 meses, esta fatiga, que es esa sensación que el paciente dice, me ahogo. Sí. Me ahogo. Subo la escalera y siento que no puedo más. Y no tiene un compromiso severo en el pulmón, pero esa sensación puede llegar a durar como mucho 3 meses. Y Marta, recién decías que en ese caso, por ejemplo, quizás hay un paciente que no tiene un compromiso severo en el pulmón, pero sí puede haber secuelas de lo que se llaman severas estrictamente. Afortunadamente son los menos. Sí puede haber, sí. Generalmente son los pacientes que están graves y que están internados y que obviamente superan su enfermedad. Y la sintomatología también es multifactorial, porque son esos pacientes que se desnutrieron, perdieron masa muscular, se hizo una neumonía bilateral. Esa neumonía compromete absolutamente todo el pulmón, no tiene elección ni por un lado del pulmón, ni por la base, ni por el vértice. Puede tomar cualquier parte del pulmón y sí hay de estos pacientes. Afortunadamente también tienen que tener mucha paciencia y por eso hay que sostenerlos mucho, porque tienen que tener paciencia e irse recuperando de a poco. Algunos salen con oxígeno. Claro. Algunos pacientes salen oxígenos dependientes. Claro. Y tienen que estar con oxígeno, acompañarlos. Y lo que yo vi en mi experiencia, yo trabajo de manera con un equipo post-COVID, y el trabajo que hacen las kinesiólogas es excelente. Al principio con oxígeno, cuando se va pudiendo sin oxígeno, y se los va siguiendo en su evolución. Claro. Lo máximo que se espera es 1 año. Marta, pueden llegar a durar 1 año. Las secuelas en el pulmón o en el corazón, Sí. ¿tienen que ver con algo previo que uno tenía o le puede pasar a cualquiera independientemente de si tenías algún tema previo en el corazón o en el pulmón o independientemente de tu edad? ¿Hay ciertas condiciones que dan cuenta de que uno pueda tener secuelas complicadas tanto en pulmón como en el corazón post-COVID? No hace falta que tengas una condición previa. Si vos tenés una enfermedad previa, se agrava, pero le puede pasar a cualquiera. Si vos tenés una enfermedad previa pulmonar, cualquiera sea, agrava la situación. Pero cualquier persona la puede tener. Cualquiera. Se ha visto personas con afectación cardíaca, atletas. Claro. Marta, sabemos que hay distintos tipos de vacuna y que además apuntan a cuestiones distintas. Hay algunas que apuntan simplemente a prevenir que el paciente no pase por alguna cuestión compleja, ¿no? ¿Todas las vacunas también, en definitiva, apuntan a prevenir estas secuelas? Apuntan a prevenir la enfermedad y las formas graves, todas. Y la vacuna que esté, hay que dársela. Sí. La vacuna que esté, hay que aplicársela. Sí. O sea, todas lo que apuntan es a que no se desarrollen las formas graves. Porque obviamente las formas graves son las que tienen más posibilidades de dejarnos secuelas. Claro. Y como les dije en un principio, nosotros tenemos una perspectiva de 1 año
porque es el tiempo que tenemos. Esta enfermedad empezó hace un año. Entonces no podemos ver más allá. Entonces hay que prevenir las formas graves. Marta, ¿por qué crees que esto no se habla tanto como los síntomas que uno tiene durante el COVID? Porque son graves en algunos casos, son importantes, duran mucho tiempo, te conflictúan. ¿Por qué de esto no se habla tanto? No se habla porque el momento agudo de la enfermedad es tan choqueante que deja de lado esto. Claro. Por eso no se habla. No creo que sea porque no se le dé importancia, porque desde el punto de vista de médico sí se le da importancia y se formaron en todas las instituciones públicas y privadas grupos post-COVID. Sí. O sea, sí se le da importancia. No se habla porque sinceramente cuando un paciente se enferma, lo que se espera es que no se muera. Claro. Por eso no se habla. Yo no creo que no se le dé importancia. Después el paciente viene a la consulta, que puede ser del clínico, del neumonólogo en la mayoría de las veces, del neurólogo, del cardiólogo, y es ahí donde larga su angustia. Y es él el que lo encamina para poderlo sostener. Pero no creo que sea que se menosprecia la situación. Yo creo que es una vivencia personal. Y muchos creen, quizás lo que se debe comunicar es que se tranquilicen y que de a poquito, pasito a pasito, van mejorando. Claro. Marta, ¿cómo está la situación de los trabajadores de la salud? Es algo que también durante el año pasado y durante este año está, por supuesto, muy en agenda porque han tenido un trabajo de locos y se habla mucho de la situación de estrés que está atravesando el sistema sanitario. ¿Cómo están los trabajadores en este momento? Cansados, agotados. No sé si decir desilusionados, pero porque a veces uno lo ve y lo entiende, ¿eh? Yo entiendo cierto relajamiento dentro de la sociedad. Yo desde un punto emocional lo entiendo, pero uno también desde el otro lado está cansado, dice, porque este impacto va a venir y este impacto lo voy a tener que sostener. Entonces la comunidad médica está cansada. La comunidad de salud está cansada. Sí. Porque somos todos. Es el médico, es el enfermero, es el kinesiólogo, es el fonoaudiólogo, es el de limpieza, es el circulante de quirófano, son absolutamente todos. Estamos cansados, sí. Estamos cansados y todavía nos falta mucho. Este año vamos a seguir con mucho trabajo. Claro. ¿Vos tuviste ya la posibilidad de vacunarte como personal de salud o estás esperando todavía? No, estoy en espera. Ya estoy anotada, estoy en espera. Imagino ansiosa. Bueno, como todos, pero ustedes lo tienen ahí más próximo, personal de salud. Claro. Tal vez nos falta mucho, ¿sabés? No puedes saber cuánto falta, ¿no? No sé, no, la verdad que no sé. A nosotros nos llega así el informe de la municipalidad con los que están para vacunarse, pero también por la app. Yo me fijo diariamente a ver si tengo turno, pero todavía no tengo. Yo Claro. todavía estoy acá sin nada. A la sí, espera. tengo colegas. A ver, los colegas de terapia intensiva están todos vacunados con las 2 dosis. Claro. Y hay algunos que ya tuvieron la primera dosis y tienen que esperar los 21 días para la segunda dosis. Claro. Pero de personal de salud todavía falta mucho. Marta, y cuando se habla, ¿no?, de lo que está sucediendo en Europa, en muchos casos la segunda ola, ¿qué es lo que están viendo que puede suceder aquí en la Argentina o en la región en general en los próximos meses? Va a pasar. Lamentablemente va a pasar, porque no vamos a llegar, no se puede llegar a lograr una inmunización tal como para que esto no pase. Y nos va a pasar. Por lo que yo veo, por los casos que uno va manteniendo promedio, son altos los casos que estamos manteniendo promedio. Hay como una relax, como que no estamos en ningún momento de calma. No, calma es para decir 1000 casos. No tuvimos 1000 casos. Seguimos manteniéndonos altos.
Esto no es para alarmar y desesperar, es para tomar conciencia y seguir siendo respetuosos y seguir manteniendo las medidas de seguridad, que es lo que por ahora nos pueden ayudar. Claro. Marta, volviendo un segundo a lo de las secuelas, una cosa que me había quedado pendiente era el tema de las secuelas psíquicas, ¿no? Porque también vos mencionaste algo de que había consecuencias psicológicas en los pacientes de COVID. ¿Cuáles son esas secuencias psicológicas? ¿Cuál es tu experiencia con los pacientes post-COVID en este sentido? Se asemejan a un estrés postraumático. Pacientes internados que no llegaron a estar intubados, el que estuvo intubado y estuvo en terapia, estuvo muy mal y que pasó mucho tiempo, incluso el paciente que no estuvo en esa condición dice, no quiero volver a pasar por esa situación. Claro. Los aterra, les da mucho miedo, se sienten muy vulnerables, porque todos, a ver, fíjense que es un paciente al cual no se lo puede tocar como se puede tocar otro paciente, hay muchas medidas, están aislados, están separados, sus familias no pueden ir a verlos como podrían ir a verlos, lo cual está muy bien, es así, debe ser así, pero esto tiene un impacto en la emoción del paciente, claro. Lo tiene, es inevitable, el estar solo en tu casa, cuando a una persona le dicen, bueno, vos tenés un COVID leve, se te va a llamar diariamente, se te hace el control, el seguimiento, tenés que quedarte en tu casa, eso también genera angustia. Genera angustia, ¿qué me va a pasar? ¿Voy a salir bien? ¿Me puedo descompensar? ¿No me puedo compensar? ¿Qué me pasa? Es una vivencia que es traumática, ¿sí? En algunos se han deprimido, a medida que uno los va conteniendo y va viendo que van evolucionando de forma favorable, y para eso también está el trabajo de las psicólogas, que los ayuda a entender que esto es algo que tienen que atravesar, que pasó y que salieron. Pero se asemeja a un estrés postraumático. Claro. Y en ese sentido, ¿está habiendo o hay conciencia de que hay que brindarle apoyo psicológico a esas personas? Digo, tanto por parte del Estado como de la comunidad médica en general. Sí, sí. En los equipos, quizás no en la etapa aguda, porque en la etapa aguda no, obviamente que no se puede. No, claro. Pero en los grupos post-COVID esto sí está contemplado, sí. Como la nutricionista, como es la psicóloga es parte del equipo, sí. No todos lo necesitan, pero cuando uno detecta algo o se hace una entrevista y la detecta la psicóloga, sigue adelante. O no, a lo mejor hay algunos que no, que logran superarlo mejor. Pero lo que tienen es miedo. Y el miedo es real, es el miedo a lo desconocido. Si a vos te dicen que tenés una enfermedad de la cual no te pueden asegurar cómo vas a responder, ¿cómo no vas a tener miedo? Claro. Y el miedo genera angustia. Y después te sentís mal. Y saliste que te ahogás. Y que no podés subir una escalera. Que no podés oler, que no podés degustar bien, que sentís gusto raro, te angustia, si me voy a quedar toda la vida así, es humano. Claro. Es muy humano, es un sentimiento muy humano. Entonces sí se tiene en cuenta. Sí. A ver, hay que entender que todo esto nosotros lo fuimos aprendiendo sobre la marcha. Sí. Nosotros aprendimos sobre la marcha. Claro. Esta necesidad de un apoyo psicológico. El apoyo psicológico, la angustia de un paciente que estuvo en terapia, sí es previamente conocida. Todo paciente que estuvo en terapia en una situación grave tiene una vivencia particular que generalmente necesita un apoyo. Entonces sí, eso sí se tenía contemplado. Pero el paciente menos grave o el paciente leve se empezó a ver a medida que fuimos caminando con ellos y viendo que necesitaban esto. Bueno, Marta, muchas gracias por tu tiempo. La verdad que es interesante. Como es un tema que no se habla tanto, está bueno poder contar de qué se trata, cuáles son las secuelas y tenerlo en cuenta, ¿no? Es grave pasar el coronavirus, no es una gripecita, como se dijo en algún momento. No es una gripecita. No es una gripecita.
y no, los jóvenes tampoco se están exentos de formas graves. La gente más joven cree que no, a mí no, yo no voy a hacer la neumonía, no, sí, también la pueden hacer. Clarísimo. Marta, acá nadie tiene seguro nada. Muchísimas gracias por este contacto, Marta. Un saludo. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego.